Muy bien. Excelente. Pues bueno, como dice Daniel, el tema se preparó para ustedes, ya que nos habían estado preguntando bastante sobre la parte de qué protocolo podríamos utilizar con los pacientes diabéticos. La verdad es que no quise contestar en un audio o en un mensaje, porque como se lo comentaba Daniel y Arturo, es un tema un poquito más extenso, un poquito más delicado, que siempre me gusta más bien preparar la charla para poder aprender un poquito más. Entonces, por lo que nos habían estado comentando y lo que nos habían estado pidiendo, se preparó esta charla para ustedes. Y pues, como siempre, saben que está la parte donde nosotros el día de hoy nos encontramos precisamente con la nueva nanotecnología, que es esta oportunidad que nos da la ciencia de poder aportarle un poquito de la tecnología a la parte de la salud. Y digo un poquito porque la verdad es que se puede hacer mucho más, pero esto ya es un gran avance porque recuerden que al ser una nanopartícula es muy selectiva y va a trabajar y va a actuar sobre los tejidos, las células o los receptores que necesite trabajar. Entonces es súper importante que nosotros estemos conscientes de este nuevo encuentro con la nanotecnología. Como siempre, saben que tenemos las reglas de convivencia, que es mantener sus micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque esta es una charla que va a quedar grabada y la pueden ustedes estar escuchando posteriormente. Entonces es un poquito molesto que de repente se oigan sonidos y no quede como muy claro lo que estamos exponiendo. También, como siempre, les pido que se dirijan con mucho respeto a todos los participantes de este grupo, ya que todos somos parte de esta comunidad y todos estamos para crecer. Mantener sus cámaras encendidas, como siempre les digo, para mí es un gusto y un placer poder conocerlos, aunque sea por las cámaras, y como les decía, espero pronto poder conocer a todos de manera presencial. Dejar en el chat sus preguntas, ya que al finalizar tenemos una parte donde Daniel nos hace el favor de leer estas preguntas. El día de hoy, como lo dijo Daniel, vamos a ver el tema relacionado de la parte del diabetes con el uso de complementos nutricionales o lo que conocemos ahora como bioactivos nutricionales. Bueno, pues empezando, como siempre, me gusta darles una pequeña descripción de lo que es la enfermedad o la patología. En este caso hablamos de la diabetes y nos dice que esta se debe precisamente a la secreción anormal de insulina. Recuerden que la insulina precisamente es como esta llavecita, es esta llavecita que le permite a la glucosa poder introducirse en la cuestión de la célula para que entonces nos pueda nutrir y le pueda dar este aporte de energía. También nos dice que la parte de la diabetes es en diferentes grados o va a ser variable y puede tomarse desde una resistencia a la insulina de tipo periférica o una resistencia a la insulina de manera generalizada. Al tener nosotros la parte de la resistencia a la insulina, nos va a conducir precisamente a un estado de hiperglucemia. ¿Qué es esto? La elevación de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo. También nos dice que los síntomas de manera inicial, porque no son los únicos, se van a encontrar relacionados con las famosas 3P de la diabetes, aunque más adelante vamos a ver que se agrega una más. Pero de manera inicial tenemos las famosas 3P, que son la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Empezando con la parte inicial, poliuria. Son pacientes o son personas que normalmente van a tener una tendencia a, digamos, a tener la sensación o la parte de estar orinando frecuentemente. También, hablando de la polifagia, son personas que van a tener la necesidad de estar comiendo muy frecuentemente, ya que la célula, al no obtener la glucosa, pues está enviando las señales al cerebro de que necesita comer, aunque tú ya hayas comido, pero la glucosa no se metabolizó precisamente por la incapacidad del páncreas de secretar insulina o que la insulina ya no está siendo de una alta calidad, como en el caso de la resistencia a la insulina. Y cuando hablamos de la polidipsia, pues son pacientes que normalmente van a tener mucha sed, van a tener la necesidad
de estar consumiendo agua a cada momento, a cada momento. Y eso también le va a favorecer más a la sensación de la poliuria. Nos dice también que una de las condiciones o una de las cuestiones que más vamos a ver en este tipo de pacientes o en estas personas es que van a empezar a tener problemas o dificultad en la vista, entre ellos vista borrosa o vista cansada. También dentro de las complicaciones de manera tardía que más vamos a encontrar en el paciente diabético van a ser de tipo vasculares, de tipo neuropatías periféricas, las neuropatías generales que vamos a conocer y la predisposición al desarrollo de infecciones recurrentes por el exceso de glucosa que tenemos en sangre. Tenemos también que el diagnóstico se va a basar específicamente en la medición de la glucosa o de la glucemia. El tratamiento va a consistir en la parte de la dieta, el ejercicio y fármacos que reducen la glucemia, al igual que vamos a tener algunas personas o algunos tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, que ya se considera insulino dependiente. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no la produce y en los pacientes que se hacen ya resistentes o que ya su insulina realmente es de tan baja calidad que aunque le den el fármaco o aunque le demos complementos nutricionales, ya no es capaz de sintetizarla. Entonces estos pacientes ya se consideran insulino dependientes. Aparte de la insulina, hay pacientes que también tienen tratamientos con otros hipoglucemiantes de tipo orales o de tipo inyectables, que son, digamos, otro tipo hormonal. También nos dice que las complicaciones pueden retrasarse o prevenirse con un control glucémico adecuado. Para eso es que estamos el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un tratamiento coadyuvante, un tratamiento complementario, vamos a poder brindarle al paciente empezando con detener el proceso degenerativo, retrasar precisamente las cuestiones de complicaciones tardías e incluso podemos lograr que los medicamentos que ya está tomando tengan una mejor sensibilidad. También tenemos que las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de mortalidad en el paciente diabético junto con las enfermedades renales. Vamos a ver el alcance que tiene la enfermedad a nivel mundial. En el 2010 se consideraba que para el 2030, que todavía nos faltan como 6 años, 7, digo porque ya está por terminarse se consideraba que las cifras de pacientes diabéticos a nivel mundial iban a estar alrededor de 250 millones y 300 millones. Realmente a la fecha que tenemos actualmente, que es el 2023, tenemos que alrededor del mundo se estima un cálculo aproximado de 425 millones de adultos que ya son diagnosticados con diabetes. Esto hablamos de los que ya son diagnosticados. Falta hacer digamos, un rastreo, un estudio donde se empiece a ver de manera preventiva los niveles de glucosa. Ahora, vuelve una estadística que es para el 2040. Para el 2040 se estima que las cifras vayan en 640 millones de personas diagnosticadas con diabetes. Esto es una suma muy, muy importante y de mucha alerta para los que nos dedicamos al área de la salud, porque no es posible que siga incrementando. Por eso es que este artículo nos menciona que así como va incrementando el diagnóstico, es importante que nosotros empecemos a concientizar a las personas y a capacitarlas. Por eso lo que decía Daniel al principio me pareció muy interesante. Si tú padeces esta enfermedad o conoces a alguien en tu entorno o tienes algún familiar, es muy importante que lo invites a este tipo de charlas porque hablamos de todo lo que podría pasar en un futuro y todo lo que podría ayudarse a complementar para que él no tenga precisamente estos deterioros o incluso nosotros de manera preventiva no entrar dentro de esta estadística. Los factores de riesgo que incluye la diabetes van a ser la edad, sobre todo la de tipo 2, que se considera un poquito más metabólica por hábitos.
nos dice que va a ser la edad donde vamos a encontrar pacientes mayores o iguales a 35 años. En realidad, en la experiencia personal, tenemos pacientes desde 15, 20 años que ya empiezan a tener un trastorno metabólico, como lo que es la resistencia a la insulina. También vamos a ver el sobrepeso e incluso la obesidad, estilo de vida de manera sedentaria. Vamos a ver antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, antecedentes de alteraciones de la regulación de la glucosa, como lo que ahora se considera prediabetes o resistencia a la insulina. Tenemos también la diabetes mellitus gestacional o un parto de un bebé que llegue a pesar más de 4.1 kilogramos. Esto es importante porque muchas veces no lo relacionamos. El peso al nacer es fundamental porque desde ahí ya viene la programación. Y en el caso de la mujer, si la paciente durante el embarazo desarrolló diabetes gestacional, tiene una alta probabilidad de, digamos, 5 o 10 años, empezar a presentar diabetes ya de tipo metabólica o genética. La parte de la hipertensión también, las dislipidemias, donde nosotros vamos a tener que si el paciente tiene colesterol HDL, que es el que consideramos bueno, menor a 35 miligramos sobre decilitro, tiene una alta probabilidad de producir o de detonar en diabetes. ¿Por qué? El colesterol HDL en nuestro cuerpo es fundamental porque es el que le va a permitir a la insulina sacar precisamente o metabolizar toda la grasa que se encuentra de manera periférica, mandarla al hígado y en el hígado convertirla en energía. Pero si nosotros tenemos niveles bajos de HDL, ¿qué va a pasar? La insulina no va a ser activada para las zonas periféricas. ¿Qué son las zonas periféricas? El tejido adiposo, perdón, y el músculo. Entonces, como no son activadas, se van a seguir almacenando ahí y cuando llegue un exceso, se va a convertir en triglicéridos, que a su vez esto nos va a empezar a hacer una placa ateromatosa y esto nos va a acumular más glucosa en el tejido, perdón, en la parte sanguínea. Aquí tenemos también que si nosotros tenemos niveles de triglicéridos por arriba de 250 miligramos sobre decilitro, también tenemos un factor de riesgo. En antecedentes como enfermedades cardiovasculares, tenemos otro factor de riesgo. Y por último, tenemos el síndrome de ovario poliquístico, también se considera un factor de riesgo, ya que este nos va a generar una resistencia a la insulina o está relacionado con una resistencia a la insulina a largo plazo. Raza o grupo étnico de tipo africano, hispano, asiático, americano o indioamericano. Prácticamente todos estamos con un factor de riesgo. Enfermedad de hígado graso, que actualmente encontramos que el 90% de los pacientes estamos predispuestos o con una alta tendencia a hígado graso. O que esta es un poquito menos común, pero sí se da en infecciones por VIH. Tenemos una condición muy interesante que es lo que nos lleva a nosotros en medicina a predecir o proyectar la parte de cuántos pacientes vamos a tener en 10 años, en 20 años, ya que actualmente este factor que es la hiperinsulinemia compensada se está dando de manera general. ¿Qué es la hiperinsulinemia compensada? Bueno, en términos científicos, como nos lo dice aquí, es que la parte de la insulina o la parte metabólica en el cual los efectos periféricos, hablando del músculo, hablando del tejido adiposo, hablando del cerebro, hablando de la parte del corazón o en la parte tisular, la insulina se encuentra muy disminuida, lo que les explicaba hace ratito, y nos dice que la resistencia a la acción de esta hormona se compensa mediante un aumento de secreción de las células pancreáticas o las células beta pancreáticas, como su nombre lo dice, del páncreas. Y esto va a resultar en la llamada hiperinsulinemia compensada. Hablando ya en palabras más comunes o hablando en por qué se da, actualmente las personas llevamos para empezar un ritmo de vida muy acelerado. Y este ritmo de vida tan acelerado no nos permite llevar horarios en nuestra alimentación.
Para empezar, la mayor parte de nosotros empezamos a tomar una acción o a tomar una actitud como los americanos. Nos levantamos, un café y quizás un pan o solo un café y a trabajar. Y a eso de las 12, en el break, un lunch, ya sea unas papas, un pan, cualquier cosa que rápido me quite el hambre. Estos son carbohidratos. Estos carbohidratos van a estimular a que la insulina se genere y va a generar un pico. Después de esto, llega la comida y en la comida que haces, comer rápido. ¿Por qué? Porque tienes mucho trabajo. Le dedicas 15, 20 minutos a la comida, cuando mucho, media hora, si es que te da el tiempo. Entonces comes de manera tan rápida que igual vuelves a activar esta parte del páncreas para que rápido secrete la parte de la insulina y entre en metabolismo el carbohidrato. No solo eso, llega la noche. Si no desayunaste, no comiste bien, en la noche quieres compensar y en la noche es cuando nuestro intestino se va a descansar. Entonces, al momento que descansa, no quiere trabajar, pero tú le das una carga de carbohidratos, pues va a tener que trabajar junto con el páncreas y el hígado para poder metabolizar esto. Entonces, eso nos está dando picos constantes de secreción de insulina, lo que hace un hiperinsulinismo compensado. Como pueden ver aquí en la imagen, nos habla de una sustancia muy interesante que es la GLP-1, que esta es justamente la que se empieza a estudiar actualmente, ya tiene más o menos como 10 años en investigación, pero actualmente ya hay fármacos que se utilizan la GLP-1. Nos habla que va a tener acción a nivel de cerebro, corazón, hígado, tejido adiposo, músculo, estómago e incluso en el propio páncreas, donde nos va a dar una sensibilidad, o sea, nos va a dar una captación mejor de insulina. Nos dice que en el corazón, al tener buena estimulación de la GLP-1 y sensibilizar la insulina, se convierte en un cardioprotector y en un acelerador o en un corrector de la función cardíaca. En el cerebro se convierte en un neuroprotector y va a estimular las sensaciones de apetito que estén disminuidas. En la parte del estómago nos hace una disminución del vaciamiento gástrico, lo cual nos da más tiempo de saciedad. En la parte del hígado se convierte en una disminución que el hígado realmente no va a tener que estar entrando en gluconeogénesis o gluconeogénesis compensada, que es la producción elevada de glucosa a través del hígado. Entonces va a haber una disminución. En el tejido adiposo y en el músculo vamos a tener mejor captación y almacenamiento de glucosa, y en la parte del páncreas vamos a tener un incremento en la secreción de insulina, una disminución de la secreción de glucagón, que después es el que estimula el hígado, un incremento en la síntesis de insulina, un incremento en la proliferación de células beta, o sea, le va a permitir repararse y regenerarse, y va a haber una disminución en la apoptosis celular de las células beta, que es la muerte precisamente de las células beta pancreáticas. ¿Qué hace las GLP-1 en mi cuerpo? Bueno, ya lo mencionamos alguna parte, pero nos dice que además de estimular la secreción de insulina, las GLP-1 va a suprimir la liberación del glucagón para no estimular el hígado. Aparte de eso, va a enlentecer el vaciado gástrico, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, por ende va a reducir el consumo de alimentos. Otros nutrientes también pueden estimular la secreción de insulina, como lo que son los ácidos oleicos, por eso hoy vamos a hablar de la chía, y también la parte de las proteínas de suero, que esto es otro complemento que se puede utilizar. ¿Qué es el eje incretina? Esto es importante porque actualmente se incluyen fármacos con lo que son las incretinas. ¿Qué son estos? Las incretinas son hormonas intestinales que se van a liberar en el torrente sanguíneo, en la parte circulatoria, donde vamos a tener una respuesta a la ingestión de nutrientes. Cada que nosotros comemos un nutriente, ya sea un carbohidrato, una proteína o un lípido, esto se va a activar para empezar el proceso metabólico. Nos dice que estos van a participar en la homeostasis de la glucosa. ¿Qué quiere decir? La regulación de la glucosa. Van a regular la secreción de insulina y de glucagón, sobre todo de manera dependiente hacia el consumo o el metabolismo celular de glucosa.
En la imagen les puse un poquito también de lo que hace, que el músculo también va a tener mayor sensibilidad a la insulina, por eso va a tener más reserva. En la cuestión del cerebro pasa lo mismo, va a disminuir el apetito, se convierte en un neuroprotector, se convierte en un cardioprotector. En el tejido adiposo va a haber mayor sensibilidad a insulina, va a haber un vaciado gástrico disminuido, secreción de glucosa de manera disminuida en el hígado y lo mismo en la parte del páncreas de lo que hacía las GLP-1. Esta parte es la que les mencionaba. Anteriormente mencionábamos las famosas 3P de la diabetes. Actualmente se le agrega una más, que es, ahora ya se consideran las 4P de la diabetes, que es la poliuria, la polifagia, la polidipsia y la pérdida de peso inexplicable. ¿Por qué? Esto se considera mucho porque hay pacientes que en el lapso de un mes nos pueden llegar a perder hasta 10 kilos sin estar buscando perder peso. Esto es importante. ¿Por qué? Si el paciente está consumiendo la misma cantidad, no está haciendo más ejercicio, no está tomando algún medicamento para perder peso, no tendría por qué perderlo. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta la pérdida de peso de manera inexplicable. Bueno, pues hablando de lo que es el diagnóstico o cómo se va a diagnosticar, todo esto se hace por pruebas de laboratorio. Claro, la clínica es muy importante, como ya mencionamos, las 4P, y corroborarlo o confirmarlo con un estudio de laboratorio. Tenemos que medir la glucosa en ayunas, la hemoglobina glucosilada, en algunas ocasiones para confirmar, porque hay ciertos tipos de diabetes que hay que confirmarlas, es la prueba de tolerancia a la glucosa de manera oral. En la cuestión de hemoglobina glucosilada, si nosotros tenemos un valor mayor o igual a 6.5, se considera diabetes mellitus. Si tenemos una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, es el término que se acuña a prediabetes o un riesgo elevado de diabetes mellitus. A mí me gusta más llamarlo riesgo porque el paciente o las personas les queda más claro cuando les decimos riesgo a decirles prediabético. Ahora sí, el tema que nos atañe el día de hoy en cuestión a sus preguntas, vamos a ver qué dice la ciencia sobre la cúrcuma. Bueno, pues nos dice que la cúrcuma es un hipoglicemiante muy importante, ya que hay estudios que demostraron el efecto sinérgico de la curcumina y de la parte de la insulina de manera natural, sobre todo en el metabolismo de la glucosa en células mioblastos de ratones. Nos dice que al respecto se planteó que la estructura polifenólica de un antioxidante de la curcumina presenta efectos antihipoglicemiantes por sí solo, no necesitas darle algo más, pero siempre vas a tener un mejor resultado con un tratamiento de base. Nos dice que al inducir fuertemente la recepción de la glucosa y la fosforilización del AMPK, esta es parte del metabolismo, y la parte de la acetilcocarboxilasa. ¿Qué más nos dice la ciencia? Nos dice que al combinar la cúrcuma con insulina, ahora sí ya un medicamento, se logró una activación sinérgica tanto de la ruta AMPK como de la parte de la acetilcocarboxilasa. También se activó la parte de la fosfoinositidad, que es una parte también del metabolismo, sobre todo protector del hígado. Y nos dice que esto nos indica a nosotros que el incremento de la sensibilidad de la insulina en las células de tipo muscular y la parte donde nos va a representar un potencial agente antidiabético en combinación, ¿sale? ¿Qué más nos dice? Nos dice que otras investigaciones también evidenciaron que la curcumina posee efectos hiperglucémicos, pues incrementa la sensibilidad de la insulina por atenuar los niveles de factor de necrosis tumoral, sobre todo la muerte de las células beta pancreáticas. Nos dice que también la parte de la combinación de la dieta, que es alta en grasas, y que se puede favorecer precisamente a la obesidad y esto favorecer a una cuestión diabética, se ve también un gran efecto
porque también es antilipótico, o sea, también nos va a mejorar el metabolismo de las grasas. Estos efectos son comparables a los del hipoglicemiante rosiglitazona, que es un medicamento, por lo cual la curcumina puede actuar de forma similar en pacientes obesos con diabetes tipo 2. Ahora vamos a ver el jengibre. ¿Qué nos dice la ciencia sobre el jengibre y la diabetes? Bueno, pues nos dice que es un inhibidor del citocromo P450 y por lo tanto tiende a prolongar la vida media de diversos fármacos, entre ellos los antidiabéticos y que son potenciados por su efecto. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque es muy importante que con los protocolos que vamos a implementar el día de hoy en medicina complementaria, debemos de tener mucha comunicación o una comunicación cercana con la persona que le recomiendan el jengibre en cuestión de diabetes. ¿Por qué? Porque al potenciar el fármaco que está consumiendo su paciente o la persona que ustedes se lo recomiendan, ¿qué va a pasar? Puede llegar a entrar el paciente en estado hipoglicémico y recuerden que es más peligrosa una hipoglicemia que una hiperglicemia. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, un estudio realizado en roedores indica que tras la administración de una dosis diaria de jengibre con canela, hubo una disminución, este es con un grupo de ratas obesas con diabetes, experimentó la disminución de sus niveles de azúcar en sangre, donde hubo un aumento de la sensibilidad a la insulina, así como la reducción del peso y la grasa corporal. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque al disminuir el peso y la grasa corporal, estamos también protegiendo nuestras venas y arterias. Y lo que decíamos al principio, que uno de los factores o una de las complicaciones mayores que llevan a la muerte al paciente diabético son las enfermedades cardiovasculares. Bueno, también la ciencia nos dice que otro estudio similar en ratas diabéticas o ratones diabéticos se encontró que el jengibre no solo ayudaba a regular la glucosa en sangre, sino que también a prevenir los problemas cardíacos que normalmente se derivan de esta complicación o de esta condición. También un estudio realizado en el 2015 nos informa que los suplementos de polvo de jengibre pueden reducir los niveles de azúcar en ayunas. Los participantes de este estudio tomaron 2 gramos. Aquí quiero aclarar, por eso es la importancia de consumir un producto en nanotecnología. ¿Por qué? Porque 2 gramos de jengibre se vuelven un poco irritantes para el intestino. Entonces eso nos podría generar de repente que el paciente tuviera reflujo. A diferencia de que si nosotros le damos una nanopartícula, vamos incluso a prevenir daños a nivel de la mucosa gastrointestinal. Este estudio nos dice que en todos los días el paciente tomó estos 2 gramos durante 12 semanas, un tiempo muy prolongado. Con la nanopartícula lo vemos en menos tiempo. Pasado ese tiempo, los investigadores observaron una disminución significativa en los niveles de hemoglobina glucosilada, en las apolipoproteínas de tipo B y las apolipoproteínas de tipo A1, junto con las malonodieído, ¿sí? Que son otro tipo de moléculas que se analizan. También nos dice que de acuerdo con este estudio publicado en el Europa Journals of Pharmacology, el tratamiento con 2 extractos diferentes de jengibre, entre ellos una nanopartícula, habían provocado una caída del 35% en los niveles de glucosa, sobre todo de manera sérica, y un aumento del 10% en los niveles de insulina, sobre todo en pacientes diabéticos que ya tenían un tratamiento. Nos dice que se observó que ambos extractos eran capaces de interactuar con los receptores de serotonina para revertir sus efectos sobre la secreción de insulina. Ahora pasemos a la chía. Bueno, ¿qué nos dice la ciencia sobre la chía y la diabetes? Nos dice que el efecto de la chía triturada a dosis de medio gramo, sobre todo para el control de la hiperglucemia en el grupo experimental, tuvo una disminución progresiva y significativa de los niveles de glucosa en sangre durante los próximos 10 días del consumo. Aquí aclaro también,
Aquí lo que usamos es la parte de la nanopartícula, no la chía triturada, porque recuerden que también ya habíamos platicado que la parte de consumir la chía en la semilla triturada, al tener una alta cantidad de fibras, si nosotros no consumimos agua, el beneficio no se va a dar. Aparte de eso, hay ciertos pacientes que tienen algunas alteraciones gástricas que debemos quitarles la fibra. Entonces, una nanopartícula no tenemos ese problema. Por eso es que también tiene mayores beneficios. Nos dice que también la parte de la recuperación de las estructuras citológicas de las células beta pancreáticas, sobre todo en la parte de los islotes de Langerhans, tuvo una gran rehabilitación o una gran reparación. También nos dice que podría ser atribuido sobre todo a la parte de los ácidos grasos omega 3 que vamos a encontrar en la chía. Nos dice que impide la acumulación de lípidos en los vasos sanguíneos, por lo cual se va a convertir en un cardioprotector en el paciente diabético y también en el paciente con enfermedad renal. Por ende, un mayor flujo de sangre, sobre todo permitiendo que la supervivencia y reparación de las células, sobre todo de los islotes de Langerhans, se lleven a cabo. La reparación de estructuras también se ve favorecida por el efecto antioxidante de los grupos hidroxilos de los compuestos fenólicos. Esta es una investigación que viene desde 1992. Entonces nos está hablando prácticamente ya de más de 30 años que se ha investigado la chía en protección a cuestión diabética. También nos dice que los potentes antioxidantes que tiene la semilla de chía, como lo que es la quercetina y el ácido ferúlico, van a impedir que las células se oxiden y al no oxidarse nos va a favorecer en cuestión de protección. Nos habla de que no va a haber una oxidación de los lípidos, de las proteínas, del ADN y con esto se va a tener un efecto sobre todo más fuerte que los mismos flavonoides. Esto fue una investigación del 2009 y el 2006. Como siempre, les hacemos una dosis recomendada. Aclaro aquí, depende mucho del paciente, de la cantidad de glucemia que tenga en sangre y el tipo de tratamiento que ya esté llevando. Pero por lo general son las dosis que recomendamos. Hablando de los nutrientes de cúrcuma, jengibre y chía, empezamos con la cúrcuma en el adulto. Bueno, pues la cúrcuma en el adulto vamos a tener una implementación de una cápsula cada 8 horas. En el adolescente, una cápsula cada 12 horas y en el pediátrico, 5 gotas cada 8 horas. Hablando del jengibre, tomando en cuenta la pausa o la puntuación que les hice de que si toma un fármaco es importante estarle revalorando la dosis porque puede convertirse en un potenciador de los medicamentos y llevar a un estado de hipoglicemia. Nos dice que debe ser una cápsula cada 12 horas en adulto, en adolescentes una cápsula cada 24 horas y en pediátricos 3 gotas cada 8 horas. E incluso se puede ir hasta 1 o 2 gotas y en el adolescente le podemos cambiar en vez de cápsula a gotas, bajarle a 7 o 5 gotas y en el adulto se puede ir a una cápsula al día o si esto de manera cotidiana lo lleva a estados hipoglicémicos de regulación, lo podemos bajar hasta 7 gotas. En la cuestión de la chía, tenemos que, vamos a poner en el adulto 10 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 8 horas y en el pediátrico 5 gotas cada 8 horas. Aquí les dejo como siempre, perdón, la parte de la bibliografía que se utilizó para este tema e incluso les agregué otros 2 que son muy interesantes que hablan de la nanotecnología. Por mi parte sería todo. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si por ahí ya tengas algunas preguntas, Daniel. Claro que sí, ya nos hicieron llegar algunas preguntas. Lo primero que nos están haciendo llegar es, ¿qué sucede si le administramos jengibre y canela y el paciente es hipertenso? En la parte de la hipertensión, recuerden que también es importante tomarlo en cuenta. Ya les he comentado que incluso hay artículos que nos mencionan que el jengibre se puede utilizar para tratar la hipertensión, pero no en todas sus presentaciones, porque el jengibre tiene un componente que al momento en el que tú lo calientas,
que es normalmente como lo utilizamos en una infusión, se convierte en un potente tóxico para el corazón. Hablando de la nanopartícula, no corres ese riesgo, pero aún así se recomienda que te vayas de manera moderada en cuestión de la dosis. Yo te recomiendo que en esos pacientes inicies solo con 5 gotas. Muy bien. Voy a poner nada más la pantalla aquí para Ajá. ponerles a las dudas que haya, nos las pueden ir haciendo llegar vía el chat, por favor. Le voy a dar lectura a como nos están escribiendo en este momento. Nos dicen, una persona que está ciega por diabetes, ¿cómo debe tomar los suplementos? De la misma manera como lo pusimos en la tabla. Las únicas contraindicaciones o condiciones que yo les menciono es lo que les decía, en pacientes que ya tienen hipoglicemiantes, es importante checar el jengibre, cómo tiene la respuesta, si va a potenciar su fármaco o nos va a ir disminuyendo de manera progresiva la glucosa hasta que nosotros lleguemos a una normoglucemia y tengamos cuidado ya en la dosificación que le damos. Y lo que acabamos de mencionar hace ratito, en el paciente con hipertensión hay que iniciar con dosis baja y vamos viendo la respuesta. Correcto. ¿Existen alguna lista de alimentos básicos, digamos, que debamos evitar teniendo diabetes, que de rigor nos vayan a complicar el tratamiento? Sí, yo te recomiendo que busques, actualmente ya hay algo que se llama el semáforo de la diabetes, que son alimentos, y también se mete lo que son los alimentos de bajo índice glicémico. Ahí mismo te dan la relación de que hay alimentos o nutrientes de índice glicémico medio, que quizá los puedes tomar por la parte de la mañana y por la parte de la tarde hasta antes de las 4 de la tarde. Entonces es importante que busques esa lista, así se llama, alimentos de índice glicémico o el semáforo de la diabetes. Nos preguntan si el tomar cúrcuma puede causar algún tipo de acidez al tomarlo o esta persona experimenta acidez, que sí, a qué se puede deber. Sí podría presentarlo, porque acuérdate que hay hipersensibilidad en ciertos pacientes y también este paciente probablemente trae mucha inflamación y al tener tanta inflamación y darle la cúrcuma que es antiinflamatoria, te va a producir algo que se llama vicariación a salud. La vicariación a salud precisamente es una pequeña agravación de algo que ya tienes ahí. Entonces, como está haciendo su trabajo antiinflamatorio, te puede producir eso. Te recomiendo que a ese paciente mejor se lo des en cápsula o si le estás dando gotas, le bajes la dosis. Correcto. Nos preguntan para una persona hipertensa y con diabetes, ¿cómo debe tomar al día? ¿Cómo debe tomar la dosificación? Es lo mismo que les mencionaba, la única que se debe de checar es el jengibre, iniciando con 5 gotas. Aparte que recuerden que aquí en este protocolo les estamos poniendo lo que es la chía y recuerden que la chía favorece la parte cardioprotectora y ayuda a reducir los niveles de hipertensión. Entonces ahí estamos compensando también. Y también comentarles, pues también que es un proceso largo, ¿no? Que tienen que esperar, considerando las implicaciones que tiene en su salud. Justo en unas charlas anteriores nos comentaba Susana, por ejemplo, en el caso específico de la chía, que es muy relacionada para triglicéridos o dietas, ¿no? Que una persona que espera bajar de peso como tal, tiene que esperarse unos 4 meses para empezar a ver va a tener cambios desde el principio significativos, pero sin embargo nos comentabas que uno de los primeros cambios que se va a sentir es que el hígado graso, ¿no? Se empieza a depurar. A lo mejor el cambio de bajo de peso va a tardar unos meses más, pero que seamos conscientes que estamos depurando y autorregulando funciones que a lo mejor teníamos muy mal desde un principio. No, y muchas veces eso que tú dices, Daniel, es muy importante porque en la parte de medicina funcional algo que nos enseñan mucho es cuánto tiempo llevas enfermo. O sea, si tienes 30 años de sobrepeso y obesidad, no lo vamos a resolver en una semana, no lo vamos a resolver en un mes. Vamos a ir haciendo cambios porque tu cuerpo se tiene que ir adaptando precisamente a estos nuevos cambios metabólicos.
Sí, no esperar que sean los cambios que nosotros deseamos, como un cambio físico y me puse en tantas tallas por usar la dieta. Nuestro cuerpo es sabio y en ese sentido va a hacer las funciones sustantivas que requiera, más si estamos en un caso crítico. Así es. Nos pregunta la siguiente persona, una adolescente de 15 años, se le diagnosticaron hipoglucemia y fue remitida a nutricionista. Hoy día está en dieta con sus alimentos y toma vitamina C, omega 3 y complejo B. La pregunta es, ¿ella puede tomar chía? También tiene desarreglo en su periodo. Sí, te recomiendo que en realidad lees los tres porque son un complemento. Aunque ahorita ya tenga sus niveles de glucosa normal con dieta y ejercicio, ya tuvo una condición, ya tuvo un estímulo en el cual su cuerpo, ya viste tú que tiene una tendencia a poder provocar o producir la condición diabética. Entonces, de manera preventiva, le puedes dar el jengibre, 5 gotas, la cúrcuma, una cápsula cada 24 horas, y la chía para empezar a regular las cuestiones hormonales. Sí te recomiendo que te vayas a 7 gotas cada 8 horas. Perfecto, ahí tiene la respuesta de la persona que preguntó. No sé si haya más dudas, nos las pueden seguir escribiendo aquí al chat. Igual, mientras nos escriben las últimas, les voy dejando los datos de contacto para las personas que en su momento ya deseen más información, que acudan con la persona que las invitó a esta charla. La charla va a quedar grabada y de igual forma vamos a dejar los datos de contacto para que ya quien tenga interés en información relacionada al producto lo haga por medio de nuestras redes sociales y nuestro correo de soporte, aquí donde tengan acceso a la información. A ver, nos escriben la chía. Bueno, no les entendí aquí a la pregunta. De la chía, nos dicen, por favor, ¿nos podrías recordar nada más la dosificación para la chía? 7 gotas cada 8 horas. Muy bien. Si no hubiera más preguntas, yo creo que de momento daríamos concluida la sesión de hoy. Sin embargo, si los que nos lleguen a través de las redes sociales y nos manifiesten que hay alguna duda en particular, ya la haremos llegar y la pondremos como información. Creo que esto sí es vital también que nosotros plasmemos, por ejemplo, las dietas que pudieran coadyuvar en el tratamiento y tenerlo de forma un recordatorio constante, ¿no? Porque creo que sobre todo desde la parte metabólica somos muy ávidos a tener una mala alimentación que pueda estar impactando. Son muchos los factores genéticos, ambientales, pero también mucho es la dieta a la que estamos mal acostumbrados, ¿no? Entonces sí hay que empezar a investigar qué alimentos sacarles la vuelta y cómo potenciar esta parte, ¿no?, de nuestra salud. Pues de Así nuestra es. parte sería todo, Susana, te agradecemos mucho. Yo creo que era un tema muy importante y sí era muy necesario que profundizáramos como se debe. Nos preguntan por cuánto tiempo la dosificación. Una última preguntita ahí en el chat. Mira, lo que decía ahorita Daniel es muy importante. Mínimo son 3 meses. Vamos viendo la regulación de esta paciente y sobre eso se toman decisiones, pero mínimo son 3 meses. Sí, es un periodo necesario para, sobre todo por el impacto que realmente con cuánto tiempo venimos cargando con el mismo. Bueno, vamos a dar por concluida la charla de hoy. No vi más preguntas en el chat. Va a quedar grabada aquí mismo y yo creo que pues se abre para muchísimas más dudas que vayan saliendo. Ya le iremos retomando con tiempo. Les dejamos aquí nuestras redes sociales para que ya profundicen dudas en particulares. De nuestra parte es todo y te agradecemos, Susana. Agradecemos a toda la comunidad que estuvo participando y el que se encuentren capacitando todos los días. Les decimos que sigan compartiendo la charla una vez que quede grabada, porque estoy seguro que pues, es uno de los padecimientos que más nos manifiestan. Yo creo que, y posiblemente la cantidad de personas que lo llegan a tener y no saben realmente que la sintomatología viene relacionada a ello, pues también es muchísimo mayor, ¿no? Entonces les agradecemos Bueno, mucho a todos. De nuestra parte ha sido todo. Y pues muy buenas noches a todos, les deseamos y nos vemos en la charla del jueves para quienes quieran más información de los productos y el próximo martes ya estaremos viendo la temática que viene contigo, Susana. muy bien, claro que Comunidad, sí, muy buenas Daniel. noches, muchísimas gracias por su participación y nos seguimos viendo en la próxima charla.